Bueno, mi siguiente invitado es el doctor Alfredo Moltó, catedrático de la Universidad de Panamá en Salud Pública y miembro del Consejo Consultivo. Doctor, buenos días y qué gusto verle. Muy buenos días a todos y a la teleaudiencia de Next TV. Doctor, hablando de estas medidas, yo creo que un gran éxito la vacunación este fin de semana. Y obviamente a la mayoría de los panameños, pues sin perder de vista la vacuna y el COVID, pero pues ¿cómo va a ser ese proceso de ir abriendo la economía ahora que estamos viendo una vacunación pues en gran nivel? ¿Cuándo ustedes pronostican que los panameños volveremos a tener una vida pues cercana a lo normal? Pues gracias a esa inmunidad de rebaño. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Quería dar algún tipo de información que vaya dándole claridad a la población sobre el proceso de vacunación y el proceso de apertura a la economía. Como ustedes saben, el proceso de vacunación comenzó el 20 de enero de este año con unas pequeñas dosis que llegaron, pero que en la planificación y en el acuerdo que había con las farmacéuticas, a medida que pasaban los meses se iban a ir incrementando los envíos de vacunas. Y precisamente este mes de julio ha sido importantísimo porque además de las vacunas pactadas tanto con la farmacéutica Pfizer como con la AstraZeneca, se recibió una donación por parte de la Embajada de los Estados Unidos de más de 500.000 de dosis. Así que hasta este momento nosotros tenemos 1,5 millones de panameños que han recibido una primera dosis y alrededor de 600.000 que han recibido 2 dosis. Pero ojo, el hecho de que hayamos recibido alguna dosis o las 2 dosis no significa que estamos exentos de podernos contagiar. Hay un porcentaje de hasta un 10% de las personas vacunadas que pueden contagiarse. Pero ¿qué es lo importante de estar vacunado? Es que si te contagias, la sintomatología es no hay síntomas o es muy leve la sintomatología. Se evita lo que es la enfermedad grave o la muerte. Y eso es así porque en la data estamos viendo que las personas en su gran mayoría que fallecen son personas que no estaban vacunadas. Sí. Eso por un lado. Por otro es que nosotros esperamos que para los meses de agosto y septiembre se incremente el recibo de vacunas hasta llegar a cerca de 5 millones de dosis. Esto implica que vamos a seguir avanzando en la cobertura para poder lograr ese tan ansiado cobertura de rebaño, que es alrededor del 70%. Acuérdense que cuando se hizo el cálculo de vacunar 3.2 millones, que era el 70% de la población en ese momento, no estaban contemplados personas menores de 16 años. Ahora se incrementó la cobertura a menores de 12 a 15 años con enfermedades crónicas o discapacitados. Eso nos va a aumentar, ¿verdad?, la población objetivo y no sabemos si pronto se apruebe a nivel de la FDA y otros organismos reguladores vacunar niños de 5 a 12 años. Lo otro muy importante es que Panamá ya tiene pactado con las dos farmacéuticas 9.2 millones de dosis de vacunas. Eso nos daba suficiente cantidad de vacunas para vacunar a la población total del país. Así que es cosa de seguir guardando las medidas de bioseguridad, porque como dije, el estar vacunado no es garantía de que no te puedas contagiar. Claro. Lo que sí es garantía es de que no vayas a enfermarte gravemente o vayas a morir y estar hospitalizado en el peor de los casos. Don José Blandón con nosotros, doctor Moltó. Cómo no, adelante, ingeniero. Buenos días, doctor. Un placer compartir con usted la mañana de hoy. Usted que es igual, ingeniero. Usted que es uno de los grandes guerreros de este país. Voy a aprovechar para decirle algunas cosas para ver si ayudamos a nuestra
nuestra población a entender algunos puntos. Pero antes quería a través suyo felicitar a toda la estructura del Ministerio de Salud, particularmente a nuestras enfermeras y todo ese equipo que están luchando contra viento y marea, ahí está lloviendo pero vacunando, ¿eh? Esa es una moral alta, y además al pueblo panameño que no se ha dado de llevar por esta campaña antivacuna, que nos estamos vacunando y eso es bueno, eso es importante. Pero yo quería hacerle una pregunta. Hay gente que piensa, doctor, que estamos ya en la fase final de esto de virus, se está acabando. Sin embargo, los números nuestros, los de Panamá, nos indica que en términos, y eso es lo que quiero que usted nos hable sobre eso, la positividad, por ejemplo, que nosotros tuvimos en abril era de 4,1, cuando pasamos a mayo subimos a 5,6, cuando tuvimos en junio, que fue un mes malo para nosotros, subimos a 7,8, y hoy el promedio que va de aquí, del 1 de julio a hoy, o sea, ayer, es de 8,6%. O sea, ese incremento de la positividad indica claramente que el virus está aquí y que una de las herramientas más importantes que tenemos es la vacuna. Es lo que quiero preguntarle. Es una de las herramientas, pero paralelo y simultáneo a ello tenemos que empujar las medidas de mitigación. ¿Es así? Así es, ingeniero. Fíjese, cuando tuvimos la segunda ola en los meses de diciembre y enero, que llegamos a tener porcentaje de positividad de hasta 28% y con una cantidad de casos diarios de alrededor de 5.000, todavía no habíamos iniciado el proceso de vacunación. Una vez que se inició el proceso de vacunación, sumado a las medidas, ¿verdad?, de control de la movilización, de el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, las mamparas, las caretas, y comenzamos a vacunar ya de una manera más continua. Fuimos disminuyendo los casos hasta llegar a fines del mes de febrero, principios del mes de marzo, a esa cifra que usted nos dice, por debajo del 5%, que es el porcentaje que a nivel de OMS se considera que hay un control de la pandemia. Pero ¿qué sucedió en el interín? Bueno, la gente fue confiándose de que, bueno, estamos vacunando, ya hemos bajado por la cifra de control de menos del 5% de positividad. Los casos inclusive bajaron a llegar al momento a menos de 500 contagios por día, y la gente se relajó en demasía. Pensaban que las restricciones estas de no hacer fiestas, parking, reuniones donde hubiera aglomeración, era simplemente ganas de molestar, y comenzaron a relajar las medidas, y es a fines del mes de mayo y a principios del mes de junio de que comienzan a incrementarse de manera importante nuevamente los casos. Por eso es que insistimos mucho en que la vacuna es la principal herramienta para llegar a tener una inmunidad de rebaño, pero en el interín no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla, las caretas, si estamos en el transporte público, en los sitios donde hay dificultad para tener el distanciamiento físico, y el lavado continuo de manos con agua, jabón o gel alcoholado. Doctor, haciendo uso de su conocimiento en epidemiología, uno de los problemas que podemos tener nosotros es de ese árbol genealógico que es el SARS-CoV-2, están produciéndose variantes con estructuras moleculares que la pueden hacer a esa variante más rápida en su índice de reproducción efectiva y quizás un poco más letal. Pero en el caso de la Delta, la variable Delta en particular, que está haciendo estragos en los Estados Unidos, precisamente con la población no vacunada, y que ahora se reporta en Colombia, mi pregunta es la variante Delta una amenaza potencial para nuestro país en cuanto a que los no vacunados podrían ser, digamos, ahora los que sean parte de ese proceso? Porque creo que en Panamá no tenemos Delta comunitario, afortunadamente. ¿Usted qué valor le da a estas nuevas variantes que están surgiendo, y particularmente a la Delta, que ya se está expandiendo por nuestra región? Sí, muchas gracias por la pregunta, ingeniero. Yo creo que es muy importante aclarar
algunas cosas al respecto. Primero, es que las variantes que están circulando principalmente en estos momentos en el país son la alfa y la gamma. La alfa es la que originalmente se decía que era del Reino Unido, Sí. y la gamma la que se asociaba a, A la India. no a la India, a Brasil. A A Brasil. Brasil. La delta de la India. La Delta de la India. Nosotros comunitariamente todavía hay pequeños casos de la variante original y una variante panameña, pero la Delta, nosotros gracias al sistema de vigilancia epidemiológica estricta que tenemos en los sitios de entrada al país, tanto terrestre como marítimos y aéreos, que es muy criticado por muchas personas, nosotros solamente hemos detectado en el aeropuerto de Tocumen 2 personas, 2 viajeros que se les detectó la variante Delta e inmediatamente fueron aislados y tratados. Y no hemos tenido consecuencias de esa introducción por parte de esos 2 pasajeros. Sí. Igualmente en la zona atlántica, en Colón, en un barco que iba a transitar por el canal que provenía de la India, se detectaron 4 tripulantes que tenían también la variable Delta, no se les dejó bajar, se aislaron, ninguna persona de la tripulación bajó a tierra, el barco siguió su tránsito y no hemos tenido la variante Delta circulando comunitariamente. Sin embargo, como usted mismo lo ha mencionado, esta variante ha ido empoderándose de la epidemiología de COVID en muchos países. En los Estados Unidos, en este momento, la mayoría, el 63% en algunos estados, es la variante Delta. Nosotros tenemos mucho intercambio de viajeros de los Estados Unidos y por eso es que pues, tenemos que mantener los controles. La otra noticia que es buena es que hasta este momento las vacunas que estamos utilizando, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca, han demostrado ser efectivas contra todas las variantes que existen ahora mismo circulando en el mundo. Sí. Pero vuelvo y repito, no ha llegado a circular de manera comunitaria la Delta, pero en cualquier momento pudiésemos iniciar a tenerla y es algo que nos preocupa. Doctor, viendo esto, ¿no debe hacerse la vacunación obligatoria? Bueno, acuérdense que hay grupos antivacunas, hay grupos de los derechos humanos, hay grupos que se oponen a que el Estado imponga cierto tipo de medidas para, aunque sea por la parte de salud pública. Claro. Si usted me pide mi opinión, hemos estado haciendo el llamado a la comunidad para que voluntariamente se vacunen. Ya hemos visto que hay grupos de población que son de riesgo. Gracias a Dios ya hemos vacunado un gran porcentaje de las personas de 60 años y más, que eran las personas que después de quienes están en la primera línea, el personal sanitario, los estamentos de seguridad, eran de mayor riesgo. Igual hemos estado vacunando a los enfermos crónicos, que precisamente son estas condiciones de comorbilidades la que lo hace que se tengan más riesgo de enfermedad grave y de morir, porque su sistema inmune no responde tan bien al antígeno de la vacuna. Claro. Pero definitivamente que hemos seguido aperturando los grupos de población a los cuales se les está aplicando la vacuna y tuvimos una gran sorpresa, agradable por ciento, en esta semana que pasó, de que en prácticamente 5 días se vacunaron prácticamente casi 400.000 personas. Entonces, eso, si seguimos a este ritmo, nosotros posiblemente en el mes de septiembre ya habremos llegado a un 70% de cobertura. No pediría en estos momentos con certeza cuándo podremos volver
a lo que era antes de la pandemia, pero Sí. de seguro que si cumplimos con estos objetivos, nosotros podremos llegar a fin de año con una condición de menos restricción, con menos necesidad de utilizar mascarillas y caretas, sobre todo si estamos en círculos en donde todas las personas estén vacunadas. Doctor, por último, la eficiencia de las vacunas se mide con una muestra que solo incluye a personas sanas. ¿Qué pasa cuando uno va y tiene cómo veas esa eficiencia cuando uno le toca vacunar a personas que tienen enfermedades crónicas? No, los estudios que se han hecho con la vacuna han abarcado personal, población de diferentes edades. Ajá. Y también con algunas patologías. Y en la práctica lo que hemos visto es que las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, son cardiópatas, nefrópatas, tienen algún tipo de inmunodeficiencia, vacunados, tienen una mejor protección para enfermar por COVID. Entonces, en la práctica, en los estudios iniciales que permitieron que la vacuna fuera aprobada para uso de emergencia. Recordemos que ninguna de estas vacunas tiene un registro sanitario porque lo que se aprobó fue el uso de emergencia. Por eso es que solamente se utilizan a nivel de los sistemas públicos, de los gobiernos, y no a nivel de la empresa privada. Pero ahora que se ha autorizado este uso de emergencia en todos los países, se ha demostrado que la efectividad de la vacuna es prácticamente arriba del 99%. En los Estados Unidos, la data que nos comparten es que en estos momentos el 99% de las personas que fallecen en los Estados Unidos no están vacunadas. Bueno, doctor Alfredo Moltó, como siempre, un placer tenerle aquí en Next Noticias. Muchas gracias por la entrevista. Así es, Buenos días.